Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Hoy estoy contentísimo, tenemos cámara nueva, micrófono nuevo y foco nuevo. Todo esto para mejorar el canal, ya sabéis que todo por vosotros, hay que hacer las cosas bien y hoy os traigo un buen bricolaje. En este bricolaje os voy a enseñar cómo se pone el posabrazos, que es una cosa fundamental para la comodidad del viaje. Entonces quedaros, si os gusta el vídeo, como siempre, suscribiros, darle un me gusta y compartirlo a la gente que lo necesite. Me cago en Dios, cómo pesa esto. Ay, hostia. Pesa bastante. Bueno, como veis está todo roto, todo manchado, está bastante trotado. Me estoy replanteando de tapizarlo, pero estoy mirando precios y es muy caro. De momento haremos este bricolaje y luego lo más seguro que ponga una funda pues para salir del paso. Y ahora giraremos esta ruleta hasta atrás, hasta llegar a un ángulo donde podamos sacar la funda. Bueno, ahora para mayor comodidad, para trabajar mejor, vamos a quitar estas dos tapas. Sería esta y esta. Como veis, en este lado, esta ruleta se quita estirando hacia detrás. Ahora tenemos estos enganches, como veis aquí, que uno se tira hacia abajo y otro hacia atrás. Y en el otro también. Una vez que tenemos esta quitada y esta también, hay que abrir todo. De aquí saldrá bastante mierda. Son 20 años que no se limpia. Acordaros de ello. Mirad cuánta mierda acaba de salir. Increíble, ¿eh? Pero bueno, para eso estamos. Para intentar hacer lo mejor posible y que esto recupere un poco de vida. Bueno, yo lo tengo todo limpiado. Lo he limpiado con una brocha, tampoco tiene mucha historia esto. Entonces ahora mismo vamos a ponerlo otra vez hacia arriba, lo que sería el respaldo, y vamos a empezar a quitarlo poco a poco. Ya veis, es una pena bastante grande, la verdad. Todo roto. Esta no está aguanta más, pero por donde sale el conductor, bueno, por donde sale la persona, todo rajado, ya veis, ¿no? A ver si me entero de cómo se puede reparar todo esto. Si alguien sabe, dejármelo en los comentarios, por favor.
Bueno, teniendo todo esto ya a la vista así, ya preparado, vamos a levantar esta parte arriba y a ver qué tipo de estructura nos encontramos y cómo podemos adaptar esto ahí. Estoy pensando en que una vez que haga este bricolaje voy a limpiar todo esto en la lavadora, a ver si se puede salvar, o igual ya directamente lo llevo a un tapicero para que me lo puedan tapizar, porque da muchísima pena. Esto no sé si se podrá arreglar, pero bueno, intentaré buscar algún bricolaje. Pero primero es montar esto y luego ya pensaré las opciones que tenemos. Bueno, pues nos encontramos con esto. Y esto hay que adaptarlo aquí. Parece que es fácil. Bueno, en uno de los foros había visto que de aquí hasta la base original son 17 centímetros. Entonces tendremos que calcular desde este tornillo hasta aquí 17 centímetros, que es donde irá justo este palo. Bueno, lo que sería el tubo donde va enganchado el brazo. Entonces vamos a intentar ponerlo a los 17 centímetros, buscar ese sitio e intentar ajustar esto de tal manera que entre a presión. Habrá que hacer algunos cortes seguro. Tengo que cortar, rebajar por aquí y por aquí, para que esto se pueda meter entre estas dos vigas. Entonces, una vez que recortemos por aquí y por aquí, esto se meterá aquí, haremos un agujero aquí arriba y otro abajo y podremos ajustar todo esto. La pena es que no se puede utilizar estos, porque si no quedaría más abajo o más arriba. Entonces, para tener la medida exacta del original, hay que hacerlo de esta manera. Nada, es un par de cortes con la Rotaflex, bueno, rebajarlo con la Rotaflex y un par de taladros. Así que nada, vamos a ello. Ya lo tenemos. ¿Cómo quema? Quema bastante, ¿eh? Bueno, pues como veis, la pieza ya estaría. A ver si veis bien, aquí. ¿Veis, no? Cómo ha quedado. Hemos recortado bastante esta parte y habría quedado de esta manera. Ahora, como la pintura ha quitado toda la base que tenía, vamos a pegar una lijada y pintarlo, por si se oxida algún día, más que nada por proteger. Bueno, y para los que tenéis mi misma furgoneta, mi misma estructura de asiento, que tengáis una referencia desde esta imagen que os muestro aquí ahora mismo, desde el bulón o este tubo o hierro, como queráis llamarle, hasta justo esta esquina, hacer una referencia que tenemos 0,5, ¿vale? Coger más o menos, ¿eh? Esta sería la medida que entraría justo a ras, que quede esta parte bien pegada con la estructura. Y bueno, ahora, mientras va secando la imprimación que hemos dado, es el mejor momento para que os suscribáis al canal y para ver los siguientes vídeos que iré subiendo en el canal. Así que nada, estoy esperando a que te suscribas, suscríbete. Como veis, ya hemos terminado, lo hemos pintado con negro satinado, parece nuevo la verdad. Es como si no hubiera pasado nada, como si hubiera venido así de fábrica, ya veis, ¿no? Ha quedado muy bien. Y lo mejor de todo esto ha sido que, mientras que estaba secando, los tiempos de secado,
He estado empapándome de información para poder reparar el asiento. Ya os acordáis que anteriormente, hace para vosotros unos minutos, para mí fue ayer, que os comentaba que tenía el asiento reventado. Pues bien, me he empapado de información y lo vamos a arreglar. Así que estaros atentos, no va a ser así, no va a ser en este vídeo, pero sí en alguno siguiente. Y antes que se me olvide, quiero aclarar primero que la reparación que voy a hacer en la espuma del asiento va a ser una ñapa, no va a ser dejarlo como un profesional porque eso es imposible, para eso están ellos, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser repararlo de la mejor manera y la más fácil y la más económica. Bueno, una vez hecho los agujeros, ¿os acordáis cómo os he enseñado al principio del vídeo qué es lo que venía? Vale, todo esto es lo que venía, ¿no? Que es para el adaptador que estoy instalando ahora. Vale, pues todo esto no vale para nada. Entonces me he tenido que desplazar hasta la ferretería para comprar estos, que es lo que necesitaba, ¿vale? Entonces yo lo compro a granel, creo que se llama así, no sé cómo lo llamáis vosotros, que es este paquetito, que eso me ha costado 2 euros, ya que estaba, pues he pillado diferentes tamaños y tal. ¿Por qué? Porque todo lo que me sobra de la camperización, luego aquí pondré lo que sería el tamaño, que esto es M6 con diferentes arandelas, ya veis, y luego esto lo guardo con todo lo que me ha sobrado de la camperización y lo que voy haciendo, que tengo aquí, como veis, ¿no? Tengo mucha tornillería y tal, que luego lo voy reutilizando. Entonces esto lo tengo así, pues si me hace falta algo, pues voy poniendo de aquí o voy insertando más cosas que me vayan sobrando. Y en este caso utilizaremos esta tuerca, que es de 6×20, y una tuerca antibloqueante, creo que se llama así, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero se llamaría así. Y luego este arilla o aro, que es un poquito más grueso para cubrir más el sitio. ¿Por qué he cogido el de 6? Pues mirar, veis que este es el agujero que he hecho. Entonces, de aquí a aquí no hay mucho espacio y no quería hacer un agujero más grande para no obstruir el espacio de solidez de este hueco, de estos dos huecos. Entonces he decidido hacerlo de 6 por eso. Bueno, y así ya lo tendríamos. Está muy bien fijado y esto no se mueve para nada. Le damos un poquito de spray para que parezca que es del vehículo y ya está. Y ahora sí que sí, esto parece como si fuera del propio o de la propia estructura. Es como si viniera de serie. Ha quedado totalmente uniforme y yo creo que así queda perfecto. Una vez ya todo seco, procedemos a poner. Esto ya viene aquí en el hueco, será de serie, vendrán todas así y lo vamos a aprovechar. Queda perfectamente. La verdad es que me jode bastante no poder enseñaros las fundas nuevas o bueno, cómo lo hago toda la vez, pero bueno, para eso habrá que esperar. De momento nos vamos a quedar así hasta encontrar unas fundas o hacerlas yo, como os he comentado antes, que lo intentaré hacer yo, ¿eh?
ya tenemos esto puesto. Como veis, el sillón ha quedado como al principio, no voy a decir como nuevo porque está de mierda realmente, pero bueno, ha quedado bien, no tiene nada, ha quedado bastante tenso, que es lo que quería conseguir. Y nada, ahora vamos a poner esto. Primero, hay que quitar esta tapa. Si quiere que se quite, claro. Bueno, se quita esta capa. Y metemos con el agujero por aquí. Bueno, hay que empujar esto para hacia adentro hasta que el agujerito este, que veis aquí, a ver si se valora, ¿veis ese agujero? Vale, pues ese agujero se tiene que ver, es del bulón que hemos instalado en la estructura. Pues en ese agujero, ahora sí que vamos a utilizar lo que venía en la caja. Lo único que se puede utilizar de todo esto es esto, que es lo que hay que poner. Y claro, ya que está, pues vamos a utilizar la llave Allen que viene en el interior de este paquete, bueno, de estos accesorios. Así que esto y esto lo vamos a utilizar para poner aquí. Y eso es lo que hará tope. Bien, pues esto ya quedaría instalado. Esta ruedecilla es para hacer el tope. ¿Cómo hemos instalado el tornillo de ahora? Vale, para que se mantenga a la altura o al nivel deseado, este sería el tope. Si yo no activo esto, si yo no pongo esto a la medida que yo quiero, esto baja para abajo. Entonces con esto lo podré ajustar de tal forma que se quede en el lugar. ¿Veis, no? Pues bueno, pues este sería el bricolaje. Ya tenemos el posabrazos y queda como, vamos, como si fuera del mismo asiento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este bricolaje. A mí ya con esto me ha cambiado la vida. De ir conduciendo con el brazo suelto, así, que cansa bastante, a ir apoyado con esto ya, como veis, funciona correctamente, no molesta nada la conducción, voy bien. Aquí apoyo este brazo, este otro aquí, y ya puedo ir a 80-100 por toda España ya. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nada, pues para futuros vídeos suscribiros, darle un me gusta si os ha gustado este vídeo, compartirlo a la gente que lo necesite y si no lo necesita nadie, pues espero que hayáis aprendido algo porque de todo se aprende en esta vida. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.